Buenos días a todos y a todas. Bueno, jovencitos, vamos a iniciar. Este día vamos a trabajar con la mediana. Es la segunda de las medidas de tendencia central. ¿De acuerdo? ¿Qué es la mediana? Bueno, se puede definir desde dos perspectivas. La que nos interesa ahora es una medida de tendencia central. Y se definiría la mediana de una serie ordenada de datos como el valor que ocupa la posición central de la serie de datos. Ya, si ordenamos nuestros datos, los datos de la serie, el valor que queda en el centro es la mediana. En ocasiones ese valor pertenece a la variable, es un valor de la variable. En otras ocasiones no, pero pudo pertenecer. ¿De acuerdo? ¿De qué depende eso? Bien, de lo siguiente. Si la serie tiene un número de datos impar, hay un valor que queda en el centro. Si la serie tiene un número de datos par, de naturaleza par, serán dos los que quedan. Y en ese caso, si los dos valores del centro son iguales, pues la mediana es uno de ellos, que es el mismo, ¿verdad? Ahora, si son diferentes, es la media aritmética de esos dos. O la semisuma, ¿verdad? Que se interpreta también como media aritmética. Bien. En esto de la mediana vamos a tener que considerar algo que se llama posición. ¿Por qué la posición? Porque ya dijimos, la mediana es el valor que ocupa la posición central. A partir de ahí, si ordenamos, es por eso, porque necesitamos saber la posición, por lo menos de ese, relativa a los demás, ¿verdad? Lógicamente, para encontrar la posición del término central, tenemos que ordenarlos todos, aunque el valor de la mediana al final no dependa de eso, de los valores, sino de la posición. Bien, entonces vamos a considerar la siguiente expresión para encontrar la mediana, la posición. La posición se va a determinar sumándole a el total de datos de la muestra 1 y dividiendo entre 2. Bien. ¿Para qué eso? Vale, aquí tengo una serie, una supuesta serie en términos literales. Tengo una serie X sub I que tiene 7 valores. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Y los tengo ordenados. X1 menor que X2, X2 menor que X3, X3 menor que X4, X4 menor que X5, X5 menor que X6 y X6 menor que X7. El trabajo está en encontrar el valor del centro. Y para eso le sumo a 7, que son 7 valores, le sumo 1 y divido entre 2. 7 más 1 entre 2, eso es 4. Entonces, el término que ocupa la posición central es el 4. Por lo tanto, en este caso, es X4. Miremos un ejemplo.
Aquí tenemos la serie 6, 3, 4, 10, 9, 7 y 8. 7 valores de la variable. Ordenamos. Primero ordenamos. 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Quedan así ordenados. Si observan son 7. Y yo les he colocado aquí la posición que van ocupando. En el ordinal, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. ¿Cuál es la mediana? Como este tiene el mismo número de la serie literal que les he puesto ahí, la posición es la cuarta. Por lo tanto, la mediana es el término que ocupa esa posición cuarta. La voy a marcar ahí. Es esta posición. Y la mediana sería el valor que corresponde a esa posición. En ese caso, 7. Y lo he puesto ahí. Mediana, que lo debo simbolizar así, mediana es igual a 7. ¿De acuerdo? Bien. Una interpretación, que lo vamos a ver más adelante, de la mediana es que, de una serie de datos, es que es el valor que deja la mitad de valores de la serie por debajo y la otra mitad por encima. Ya deja el 50% bajo sí y el otro 50% sobre sí. Esa es la interpretación. Y les decía, hay dos perspectivas. Las medidas de posición. De hecho, las medidas de posición así lo definen. Ese valor se define como el valor que deja bajo sí el 50% y sobre sí el otro 50%. A esas ya se les llama medidas de posición que son sumamente importantes, que no vamos a revisar por falta de tiempo. Aunque en primer año sí lo van a hacer. Lo van a ver, toca verlo. Es sumamente importante. Si nos queda algún tiempito, lo vamos a hacer nosotros. Hay 3 también medidas de posición. Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles dividen a la serie de datos en 4 partes iguales. Los deciles en 10 y los percentiles en 100. La mediana en 2. ¿De acuerdo? Por eso es que se considera también como una medida, bueno, se consideró como una medida de tendencia central. Bien. ¿Qué sucede cuando la serie de datos contiene un número par de datos? Es un número par. Aquí tenemos un ejemplo. La serie 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9 y 10. Si notamos, tiene 2, 4, 6, 8 datos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, hacemos lo siguiente. Como es una serie par de datos, voy a escribir aquí. Es 8. Es 8. Más 1 entre 2. Eso es 4.5. Es decir, la mediana será el valor que ocupe la posición 4.5, pero no hay una posición 4.5, hay una posición 4 y una posición 5. Por lo tanto, en la posición 4 está el 7
Y en la posición 5 está el 8. Por lo tanto, la mediana será 7 más 8 entre 2. Así. Bueno, lo voy a poner mejor por acá porque está muy desordenado ahí. Por acá lo voy a venir a poner. En este caso, la mediana será la posición, dijimos que es posición de la mediana, es 4.5 entre el cuarto y el quinto término. Entonces la mediana será, el cuarto término sería 7 y el quinto 8. Entonces, 7 más 8 entre 2. ¿Cuánto es esto? 7.5. 7.5. Esa es la mediana. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe, al momento no. Bueno, fíjense que piensan, sí. Uno primero tiene que determinar cuántos datos tiene la serie. Y cuando ya se ha dado cuenta cuántos datos tiene la serie, si es un número impar, pues le suma siempre 1 y le divide entre 2 y lo ubica. Es un valor de la serie. En el caso que fuera un número par de datos, eh, podría ser que no sea, pero podría ser que sí sea. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en ese caso? Encontramos la posición 8 más 1, 9, entre 2, 4.5. Significa que está entre el cuarto y el quinto. La posición 4, el número 4.5 está entre 4 y 5. Entonces agarramos el cuarto término, el quinto término, lo sumamos y dividimos entre 2. Y eso sería la mediana. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, la siguiente serie corresponde a 13 salarios en dólares. Están 500, 600, 600, 675, 700, 750, 800, 1000, 1350, 1500, 1500, 2000 y 4000. El lugar o posición donde está la mediana, donde se encuentra la mediana, sería 13 más 1 porque son 13 valores. Ahí he colocado yo hasta el séptimo, pero el ejercicio nos dice que son 13 valores. ¿Ya? Ahora bien, 13 más 1, 14 entre 2 es 7. Entonces, le colocamos el ordinal a cada valor hasta el séptimo. Esa será la mediana. Así. La mediana, por lo tanto, es 800. ¿De acuerdo? En este caso ya tenemos ordenada la serie. Otro ejemplo. Aquí son 40 salarios. Supón que se tiene 40 salarios, los cuales se ordenan del menor a mayor. A continuación se presentan los primeros 4, los del centro y los últimos de la serie. Ya, en dólares. Pero tenemos los primeros 4, 575, 575, 700 y 762. Los dos del medio, 2350 y 2500. Y los dos últimos, 3550 y 4500. Bien, como son 40 salarios, hacemos nosotros. Aquí lo tengo. 40 más 1.
entre 2, eso es 20.5. Significa que está entre el 20 y el 21, que son los dos del medio. El primero de los del medio sería 20 y el segundo sería 21. ¿Qué hacemos entonces para encontrar la mediana? ¿Qué hacemos? Sumamos 2.350 con 2.500, dividimos entre 2, quedándonos 2.425. A eso le llamamos mediana. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, entonces al momento que nos aparezcan puntos, digamos, suspensivos de los dos lados, hay que sumar los que nos quedan en el centro de los puntos suspensivos. En el centro. Hay que leer el problema porque nos dice, fíjate cómo nos dice. A continuación se presentan los primeros 4, los 2 del centro y los 2 últimos. Ahí está la clave. Ahora, nos ha dicho que son 40, ¿verdad? Escribir los 40 salarios es un poco incómodo, aunque se puede. No es tan incómodo. Se puede escribir. Pero en los 40 salarios, si no los tenemos ordenados, pues hay que ordenarlos. Y ya lleva un poquito de trabajo. En este caso, nos los dan ya ordenados. Y como no interesa, aquí viene algo importante. Fíjense, noten eso. La mediana no depende de todos los valores de la serie. Solo depende de la posición. Es decir, buscamos el valor que ocupa la posición central, el del centro. Y en este caso, esto toma importancia, esto de que se nos diga que son estos dos, los del centro, porque ya sabemos qué es lo que vamos a sumar. Ahí nos está diciendo, la mediana es esto. Bueno, de hecho este es un ejemplo, ¿verdad? Se pone. Y esto que está aquí, que yo se los colocaba, esto es esto. 40 más 1 entre 2. ¿Ya? Que es el 20.5. ¿Ya? Entonces, nosotros venimos y en el orden que hemos hecho, ubicamos el 20 y el 21 y ya sabemos qué es lo que vamos a sumar. O sea, todo eso lo hacemos para esto, para ver qué vamos a sumar, para encontrar la mediana, el valor que buscamos. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda más con respecto a esto. ¿Dudas? No, profe. Claro, va. Qué bien. Continuemos entonces. Mediana para distribuciones de clase y de frecuencias. En este caso, como los datos los tenemos agrupados, es sencillo. Bueno, no es tan sencillo más bien. No es tan sencillo darnos cuenta cuál es la mediana porque en los grupos están distribuidos varios valores de la variable y casi nunca aparecen distribuidos homogéneamente. Son distribuciones heterogéneas. A veces están concentrados al principio, a veces en medio, a veces al final, o solo a un lado. De hecho, en las distribuciones que hemos hecho, hay una en la que venimos armando desde la semana pasada, que por un valor de la variable hicimos una clase. Ya, un único valor. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues, la mediana en una distribución de clases y frecuencias, si solo conocemos la distribución de clases y frecuencias, pues
es un poco, genera un poco de error, aunque no es mucho por el método de aproximación que utilizamos. ¿Ya? Este método es de interpolación, el que utilizamos. Vamos a hacer una interpolación en la clase donde está. No genera tanto errores. Es pequeño, no es grande. Tanto que se ha decidido pues, utilizarla, ¿verdad? En algunos análisis que se hacen estadísticos de series de datos. Bien, pero ¿cómo la vamos a encontrar? Les decía que en este caso pues no tenemos un orden de los datos, que los datos están distribuidos homogéneamente, heterogéneamente en las clases, raras veces homogéneamente o con simetría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la distribución de clase de frecuencia? Bueno, sigue un procedimiento de interpolación. En este caso, lo primero que haremos es encontrar, si se fijan, eso es lo primero que hemos venido haciendo. Encontrar la posición de la mediana. Y eso lo tengo aquí. Posición de la mediana. ¿Qué hago? En este caso, vamos a encontrar la mediana de las estaturas de los 90 estudiantes de primer año de bachillerato. Como son 90, n es 90, dividimos 90 entre 2. Obtenemos 45. Y aquí nos va a ser de utilidad la frecuencia acumulada. Es la única forma que tenemos, la frecuencia acumulada, de ver cuántos, un poco de orden. Eso es un poco de orden según la clase en la que vayamos ordenando. Les digo eso porque, pues, si vamos aquí contando, no podemos determinar cuál es el número 45, ¿verdad? Pero la frecuencia acumulada, como lo va acumulando por grupos, sí nos dice cuántos se han acumulado hasta tal clase. Ahora, en esa clase, este dato nos sirve solamente para encontrar la clase. ¿Dónde está? ¿Dónde estará la mediana? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primero la posición. Eso es 45. Nos venimos a la frecuencia acumulada y observamos dónde se han acumulado 45 valores. Fíjense que en la primera clase tenemos 23. En la segunda, 43. En la frecuencia acumulada. En la frecuencia absoluta tenemos 23 y 20 en la segunda. Vemos que llevamos solo 43 valores. Todavía no llegamos al centro. Entonces el centro no se encuentra en esta clase, se encuentra en la siguiente. Porque ahí suman 27. Se llega hasta 70. Entonces la clase de la mediana, que es lo primero que debemos definir, está aquí. Esta es la clase de la mediana. Ahora, de esa clase necesitamos datos. ¿Ya? Miramos, en este caso, hacemos una interpolación. N entre 2, que es 90 entre 2, ¿verdad? 45. Y esa mediana que entra por dos datos, por dos valores de la variable, porque es 45 y el que es 43 en la anterior, entra a 164-170. Entonces ahí hacemos una interpolación. Fíjense que a estos 7 datos que entran aquí, 7 posibles valores de la variable, más bien, lo dije mal eso, a estos 7 posibles valores de la variable, entran 27 datos.
y nosotros estamos ubicándola aquí solo por 2. Entonces hacemos una proporción. Decimos 27 es a 7, porque son los posibles datos, como 2 es a X. Entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente, interpolando, estamos interpolando. Vamos a ver. Sabemos que de 164 a 170 hay 7 datos. No, hay 7 posibles valores de la variable. Hay 27 valores. O sea, 27 estudiantes. Ahora, nosotros aquí nos metemos simplemente con 2. Todo el recorrido se hace con 27. Y nosotros estamos haciendo un pequeño recorrido con 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 27 datos es a 7, como 2 es a X. Queremos saber qué longitud va a tener ese X. Y hacemos lo siguiente. X va a ser 2 por 7 entre 27. Aquí está. ¿Cuánto es eso? 0.51852. Entonces le ponemos 52. Ahora bien, aquí no vamos a considerar el límite aparente, sino que vamos a considerar los límites reales. Estos 20 llegan hasta 163.5. Voy a bajar esto un poco. Vale. Sí. Fijémonos. Vale. Aquí hay un límite real entre estos dos. ¿Cuál es? 163.5. Estos 20 datos vienen desde 156.5 hasta 163.5. Estos 27 comienzan con 163.5 hasta 170.5. Límite real. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para encontrar esa media? Ahí abajo lo tengo, pero no lo voy a poner aquí. La mediana, es la mediana. 163.5 más el tramito este que entró, esos que entraron, esos dos datos en el segmento S de longitud 7. Entonces, más 0.52. ¿Qué es este 0.52? 7 por 2 entre 27, que es el X, que ya vieron ustedes, 27 es a 7, como 2 es a X. Entonces despegamos X de ahí, que es esto. Y eso nos da 0.52. 51, 8 y no sé qué más. Por ahí está el valor abajo. Entonces la mediana resulta ser 164.02. Solo sumamos ahí. Vale. Esto es lo que se hace matemáticamente. Yo se lo explico porque lo que hay que entender en mate es de dónde vienen las cosas, de dónde viene eso que buscamos. En este caso, la mediana, de dónde viene, cuál es el método
que creó la persona que inventó esto, porque la persona que creó esto estuvo pensándolo, y ese es el mérito, ¿verdad? Y nos dejó una expresión que nos ayuda a resolver este tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, allí les he explicado exactamente el trabajito matemático, las ideas de la persona que propuso esto. Ahora bien, para comodidad nuestra, esa persona nos dice, vaya, entonces para que no hagan todo esto en cada ejercicio, les voy a dejar esta expresión. Esta expresión. Ya, esta expresión es la que manda aquí. ¿Qué nos dice esta expresión? Que la mediana, aquí la estoy metiendo en un cuadrito, que la mediana, dice, es igual al límite real inferior de la clase donde está la mediana, más n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, eso multiplicado por el ancho de clase y todo dividido entre la frecuencia de la absoluta de la clase de la mediana. ¿Ya? Entonces, viene la fórmula y para nuestro ejemplo, hace lo siguiente, saca los valores. Límite real inferior de la clase de la mediana, la frecuencia acumulada anterior. Bueno, le voy a explicar la fórmula primero. Límite real inferior de la clase de la mediana. ¿Cómo encontramos la clase de la mediana? Dividiendo n entre 2, nos da 45, lo buscamos en la frecuencia acumulada, ubicamos la clase donde está, la mediana, y a partir de ahí encontramos la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana, la frecuencia absoluta de la clase de la mediana y el ancho de clase que lo debemos tener, porque si tenemos las clases, pues, y todas son del mismo ancho, en cualquiera que lo obtengamos va a ser el mismo. Entonces, una vez tenemos el n entre 2, ubicamos la clase de la mediana, por eso la marqué aquí. Y de ahí, de esa clase vamos a sacar el límite real inferior, 163.5. La frecuencia de la clase de la mediana, 27. La frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana, 43. Y el ancho de clase que nosotros sabemos que le restamos a 156, 150 y le sumamos 1. O a 156.5 le restamos 149.5 sin sumarle 1. Y ya está. Bien. Entonces en la formulita nos venimos y decimos, límite real inferior, 163.5. N entre 2, 45. Frecuencia acumulada anterior, 43. Frecuencia absoluta de la clase, 27. Ancho de clase, 7. Y operamos. Si se fijan, este valor es el mismo que obtuvimos cuando interpolamos. Esto de aquí. Pero ya nos queda esta formulita para poderlo utilizar. ¿De acuerdo? Esto que he escrito aquí está aquí. Ya en la guía, explicado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bien, entonces vamos a hacer este de aquí. Voy a borrar esto y lo vamos a ir haciendo entre todos. Vale, aquí póngale atención, que lo vamos a hacer así para que lo entiendan bien.
Aquí miren, solo he colocado los límites reales porque los vamos a ocupar. Yo generalmente ubico los de las clases así más o menos del centro, porque ya tengo alguna idea de cómo hacer. Bueno, vamos a calcular. Primero la posición. Esta distribución es una que hicimos de las estaturas de los 90 estudiantes de bachillerato, de primer año de bachillerato. Yo les pedí, bueno, organicémosla en 7 clases, nos salieron 8. Exactamente esa misma distribución es. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde comenzamos para resolver el ejercicio? Posición de la mediana. Primer paso. Oigan bien, ese es el primer paso. La posición. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Dividimos n entre 2. Esto es 90 entre 2, 45. Como es la misma serie, resulta ser el mismo valor de posición. Es la misma serie de datos, pero con una distribución de clases y frecuencias distintas. Pero son los mismos datos. Bien, primero la mediana, ¿verdad? La posición de la mediana. 45. Ya debimos haber calculado nosotros la frecuencia acumulada ascendente. 13 para la primera clase, 13 más 13 para la segunda, sería 26, 26 más 18 para la tercera, 44. Miren, y nosotros buscamos 45. Por un dato se metió en la siguiente clase, que tiene 19. Ya hace 63. Entonces la mediana está aquí. Aquí está la mediana. Entonces de aquí vamos a obtener el límite real inferior. Vamos a obtener la frecuencia absoluta de la mediana. Vamos a obtener la frecuencia acumulada anterior de la clase de la mediana. El ancho de clase. El ancho de clase ya sabemos que es 154 menos 150 es 4 más 1. O nos venimos aquí, 154.5 menos 149.5. 149.5 menos 154.5 o 150. Espérenme, le puse esto como que estoy queriendo calcular otra cosa. O les decía 154 menos 150 más 1. ¿Cuánto es eso? 5. 154.5 menos 149.5 es 5. O 154 menos 150 es 4 más 1, 5. Límite real inferior de la clase. Aquí estamos. 165 a 169. Sabemos que la tenemos que regresar. Aquí es 4. Aquí me equivoqué. Es 164.5. Regresamos 0.5. La frecuencia absoluta de la clase de la mediana. 19. Es esta. ¿Este valor de qué? Frecuencia acumulada anterior de la clase de la mediana. Acumulada. 44. Bueno, aquí solo de meter a la fórmula tenemos ya. Pues pongamos en la fórmula. La mediana será igual a 164.5 más una línea de división n entre 2, 45. Menos frecuencia acumulada anterior, 44. Entre la frecuencia absoluta de la clase, 19, por el ancho de clase, 5. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Preguntas? ¿Preguntas, No, preguntas? profe. ¿Está claro? ¿Los demás? ¿Los demás tienen dudas? Porque si no, repito. No, profe, no hay duda. Continuemos entonces. 164.5. Y me ayudan ustedes aquí. De aquí obtenemos un 1 por 5 entre 19. Y dividen 5 entre 19. ¿0 punto cuánto? 0.26. Y sumamos aquí. La mediana, por lo tanto, es 164.5 más 0.26. 164.76. Ya está. Ya hemos calculado la mediana de esa distribución de clases y frecuencias. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, no hay dudas. Bien. Ya les voy a poner un ejercicio para que lo hagan. Para ver si les ha quedado claro. Bien, si ya no hay dudas, miramos una propiedad de la mediana, la interpretación que prácticamente ya la hice, y vamos a hacer unos ejercicios. De acuerdo. Bien. Única propiedad de la mediana. Esta propiedad se parece a una de la media aritmética. Dice, fíjense. La suma de las desviaciones absolutas de las observaciones. Y recuerden que cuando decimos desviaciones nos referimos a una diferencia. Pero absolutas, lo positivo, valor positivo. La suma de las desviaciones absolutas de las observaciones de los valores de la variable a partir de la mediana son menores que la suma de las desviaciones absolutas en relación con cualquier otro punto de la distribución. Incluso de la media aritmética, fíjense. Y dice, bueno, aquí está escrito. Tenemos, bueno, la sumatoria de los valores absolutos de cualquier valor de la variable, de todos los valores de la variable, menos la mediana. Entonces, hacemos esos valores absolutos, los sumamos y esa sumatoria será menor que la sumatoria con cualquier otro valor, que no sea la mediana. Con cualquier otro valor. Aquí por eso no tiene M, ¿va? M es diferente a la mediana. Puede ser la media aritmética, puede ser cualquier otro valor. Esta propiedad nos dice que es para la mediana que se cumple esa propiedad. Miremos si podemos demostrarlo. O ilustrarlo al menos con un ejemplo. Por ahí tenemos arriba, pero vamos a poner una más pequeña, una serie más pequeña. Como ejemplo, vamos a decir, la serie X sub y tiene los valores 10, 15, 13, 12 y 11. Bien, calculemos la mediana. Ordenemos los datos. 11, no, 10, 11, 12, 13 y 15. ¿Cuál es la mediana? ¿Quién me dice cuál es la mediana ahí? ¿Alguien me dice cuál es la mediana? No sería 12. Correcto, es 12.
Sí sería 12. Ahí estamos. Vale, ahora vamos a hacer algo. Vamos a colocarlos en vertical. Para encontrar las desviaciones. Vamos a poner aquí 10, 11, 12, 13 y 15. Primero vamos a restar. Este es X sub y. A X sub y le vamos a restar mediano. Es decir, a 10 y el valor absoluto. Menos 12 es 2. 11 menos 12 es 1. 12 menos 12, 0. 13 menos 12 es 1. Y 15 menos 12 es 3. Ahora vamos a hacer con cualquier valor. Aquí subí. Con cualquier valor con cualquier otro valor. Quiero ver cuánto sería aquí. 1 como 12.25 sería la media aritmética. Bueno, hagámoslo con 13. Restémosle 13. 10 menos 13. 3. 10, no, 11 menos 13. 2. 12 menos 13. 1. 13 menos 13. 0. 15 menos 13. 2. Sumemos esto y sumemos esto. ¿Cuánto nos da la suma aquí? 2, 4 y 3, 7. ¿Cuánto nos da la suma aquí? 3, 6, 9. Ya nos resultó menor, ¿verdad? ¿Qué tal si lo hacemos para otro valor? ¿Cuál quisiera? Uno cercano a 12. Le ponemos... vaya, alguien puede sumar 10 más 11 más 12 más 13 más 15. 5, 8, 10, 11, 50, 61. 61 entre 5. 12.2. 12.2. 12.2, profe. 12.2. Restemos 12.2. Esa es la media aritmética. 10 menos 12.2 es 2.2. Recuerde que las barras de valor absoluto nos dicen que tomemos el valor que nos dé, pero positivo. 11 menos 12.2 es 1.2. 12 menos 12.2 es 0.2. 13 menos 12.2 es igual a 0.8. Y 15 menos 12.2 es 2.8, ¿verdad? Ahora sumemos aquí. 2, 8 por 3, 24. 4 llevo 2, 4, 5, 7. Miren, con la media nos dio 7.4, con la mediana nos dio 7. Entonces sí, se cumple esa propiedad. No hay duda. El menor valor es cuando se hace con la mediana. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta?
¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Todo claro, profe. Bien, interpretación de la mediana. Esto ya lo hice, pero solo repitámoslo. Dice la mediana encontrada, 164.02 centímetros, divide en dos partes iguales a la distribución, ya ordenada. Significa que la mitad de los 90 estudiantes tienen estaturas menores a 164.02 y la otra mitad tiene estaturas mayores que este valor. Bueno, este es en el supuesto de que la mediana la hayamos calculado a partir de una distribución de clases y frecuencias y que no conozcamos los valores de la variable, sino que tengamos eso. Y les digo esto porque hay un margencito de error. Vaya, en esta distribución de clases y frecuencias, que es distinta de la misma serie, nos dio 164.76 y en esta nos dio 164.02. Quizás si nos vamos a la distribución original, podría ser, pero aquí suponemos que no tenemos los datos originales, pero si hay algún error es bien mínimo. Yo creo que tengo por aquí la serie original. Y la tengo ordenada, creo. Aquí está. La posición 45, 2, 4, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 45. Miren, por un error, por una unidad, ¿cuánto dijimos que era? 164 punto, ¿cuánto? Y nos da que la mediana es 165. Miren el error tan pequeño que se comete. En realidad la mediana ocuparía estos dos valores, ¿verdad? Entre estos dos. Entonces si sumamos 165 más 165 da 330, ¿va? Entre 265. Y la mediana dice en la tabla de frecuencia que da 164.02 en uno y en otro 164.70 y algo. Entonces el error que se comete es bien pequeño, así como se comete error en la media aritmética. Pero ese error lo puede manejar la estadística y lo acepta como un valor que se puede utilizar para hacer análisis e interpretaciones. Quise hacer esto para que ustedes se den cuenta de que sí funciona esto. El error es bien mínimo. El error es bien mínimo, es pequeñísimo. Pequeñísimo. Ya. Se equivoca en una de las distribuciones. Se equivocó por 0.3, menos de 0.3. Está. Aquí por 0.98.
casi 1. Y aquí aquí está el otro, por 0.24. Ese es el error que tiene, 0.24. Quiero ver, en 90, ¿no? Es bien mínimo el error que tiene. Bueno, ahí está la propiedad y la interpretación de la mediana. Recuerden, la mediana se interpreta como el valor que deja la mitad de los valores por debajo y la otra mitad por encima. Casi es cierto. Por 1 no es cierto esto. Por 1. Un valor, un estudiante. Bien. Aquí hay algunos ejercicios. Bueno, en este no podemos calcular mediana. No se puede. Aquí creo que decía media aritmética, que ya lo habíamos hecho. En esto sí se puede calcular mediana. ¿Cuál será la mediana aquí? No sé si hicieron ustedes esta tablita. Creo que la tengo más arriba. Y esta otra, para calcular la mediana en la distribución de clase y frecuencia. Pero me gustaría, ya que tenemos tiempo, hacerles esta. Creo que estos datos ya los tenía yo por acá. Están. ¿Alguien los anota y me los dicta? Adelante. Anoten así 4. Los verdes, los Sí, números verdes. los verdes. 4, 2, 8, 1, 9, 9, 8, 4, 6 y 1. Profe, ¿puedes subirlo un poquito, por favor, para anotarlos? Ahí está. Ahí está. 4, 2, 8, 1, 9, 9, 8, 4, 6 y 1. Ya, profe, ya los anoté. Vaya, aquí me los van a dar para encontrar la mediana de esta serie. Esta es una serie ponderada, le diríamos. Es una tabla de frecuencias. La voy a pasar, bueno, aquí solo voy a hacer esto. Para tener así. Dijimos que era 4. Era 4, 2, Ujú, 8, 1, 9, 9, ujú. 8, 4, 6, 1. Me hizo falta uno. ¿Cuál me hizo falta aquí? Ahí después del, no, después del 4 al 6 y después va el 1, de último. Y quiero ver. 4, 2, 8, 1, 9, 9, 8, 4, 6, 1. Y que creo que aquí hace falta un valor. Voy a ir a buscar. Creo que hace falta un valor ahí. Aquí está 740. 740. Vamos a buscarlo. Vamos a agregarlo. No lo agregué aquí. Aquí lo vamos a agregar. 740. Ah, pero aquí no tenemos ordenada esta serie, que es 1, ¿verdad? Sí, profe, 1. Vaya, entonces lo primero que debemos hacer es ordenarla. Voy a colocarlos aquí. Serie ordenada. Solo voy a poner X. ¿Y cuál sería el menor valor? 480. ¿Cuál sería el siguiente? 570.
570. ¿Cuál sería el siguiente? 660. 660. El siguiente, 700. Sí va. 700. 740 sería el siguiente. El siguiente sería 750. El siguiente 780. El siguiente 800. Vayan viéndolo. Si me equivoco me dicen 820 y 880. Vaya, aquí tendríamos otra frecuencia. Bueno, otra columna de frecuencia. 486, 574, 660 hay 8, 700 hay 9, 740 hay 1, 750 hay 9, 780 hay, ¿cuántos? 1. 800 hay 8, 820 hay 2 y 880 hay 4. Vale. En esta parte vamos a encontrar. Va, con lo otro olvídense. Bueno, aquí lo borro porque está aquí. Vale, lo primero que debemos hacer es encontrar la frecuencia acumulada. 6, 10, 18, 27, 29, 38, 39, 47, 49 y 53. Habrán sido 53, yo creo que me equivoqué en algo aquí. 4, 6, 14, 15, 24, 33, 41, 45, 40, 51, 52. Hoy me sale 52. Ayúdenme a verificar aquí. O a sumar porque quizás he sumado mal. 1, 2. Creo que sumé mal. 6, 10, 18, 27, 28. Profe, creo que en esa de 27 más 1 y usted le puso más ahí. 28. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ajá, 28 era ahí, ¿verdad? Y aquí sería 28 más 9, 37. Más 1, 38. 46. 50. Y me sale mal. No, es en 48. Estoy tomando mal todavía. 46 más 2 le pongo 50. Vamos mal, ¿verdad? Sería 48 y 52. Bien. ¿Qué hacemos para calcular la mediana en una distribución así? Ln entre 2, ¿verdad? ¿Cuántos son? 52 entre 2, 26. En esto es más fácil, sale de inmediato. ¿Hasta dónde se han acumulado 26? Aquí.
Porque hay 27, en la anterior hay 18. Entonces, ¿quién sería la mediana? Como aquí está el valor directo. 700. Esa sería la mediana. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ajá, quiero ver. Este sería porque como buscamos el 26, ¿verdad? El 660 llegaría hasta el 18. Del 19 en adelante sería 700 y irían 9,700. Entonces el 26, el penúltimo de los 700 sería la mediana. En una serie, en una tabla de frecuencia es bien sencillo encontrar la mediana. E incluso más fácil que ordenarla, ¿verdad? Aquí porque ya los teníamos ordenados, ya estaba la tabla. Pero si los ordenamos, 700 será. Ya solo que son 52 datos que hay que ordenar, ¿verdad? Pues si quieren tomarle captura porque eso no está en la guía. A menos que quieran que les envíe más tarde esta guía ya con todo incorporado. Si quieren que les envíe, me dicen. Recuerden que la otra semana hay examencito. No importa. Sí, profe, si me puede enviar esta guía, por favor. Va, ahí se la voy a poner en el grupo. Bien. Distribución de clase y frecuencia. Me gustaría que ustedes calcularan la mediana aquí. Ya, y quedan 10 minutos, se hacen 10 minutos se hacen de clase. Recuerden encontrar primero la frecuencia acumulada ascendente. Si me van diciendo, yo se lo voy poniendo. ¿Cuál es la primera frecuencia acumulada? Hola, hola. En esta distribución de clase y frecuencia, chicos, que ya están los límites y están los puntos medios, están las frecuencias absolutas y solo nos quedaría encontrar la frecuencia acumulada para encontrar la mediana. ¿Para quién me dice cuál es la frecuencia acumulada de la primera clase? Nadie. Nadie, niños. Niños. Frecuencia acumulada, alguien. Ahí escribo la primera yo. La segunda, ¿cuál es? 34. Tercera. 45. Cuarta. 52. Quinta. 55. Sexta. 59. Y séptima. 60. Bien. Recuerden, para encontrar la mediana hay que hacerlo con la frecuencia acumulada, ¿verdad? Primero hay que encontrar la posición. ¿Cuál sería la posición? Posición de la mediana. Hay que dividir 60 entre
2. Eso es 30. ¿Hasta dónde se han acumulado 30? ¿En qué clase? Observen la frecuencia acumulada. En el 34. Correcto. En la 34. Vamos a marcarla. Vamos a marcar con amarillo. Aquí está la clase. Esta es la clase de la mediana. La marcamos y le ponemos aquí mediana. Y de ahí, ¿qué datos vamos a extraer? Límite real inferior. ¿Cuál es el límite real inferior de esa clase? Recuerden que estos límites en los que se repiten se llaman reales. ¿Cuál es el límite real inferior ahí? Es este, ¿ve? 5. ¿Cuál es la frecuencia de la clase de la mediana? Es esta. 19. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana? Esta. 15. ¿Y cuál es el ancho de clase? El tamaño del intervalo de clase. ¿Cuál es? Intervalo de clase. Es 10 menos 5, 15 menos 10, 20 menos 15, 5. Y ahora ya están listos para la fórmula. Mediana. ¿A qué es igual a mediana? Límite real inferior, ya lo tenemos. 5 más n entre 2, 30. Menos frecuencia acumulada anterior, 15. Entre la frecuencia de la clase, 19. Multiplicado esto por 5. Nos va a dar un valor algo grande, miren. 5 más, ¿cuánto nos da aquí? 15, ¿verdad? Por 5, 15 por 5 es 75. Entre 19. 5 más, ¿cuánto es 75 entre 19? 3.94 por el siguiente 7, entonces 3.95. 3.95. Entonces la mediana resultó ser, en este caso, mediana es igual a 8.95. Ya. Y este valor observamos que está en el intervalo, ¿verdad? ¿Por qué está más cerca de 10? Porque se pasó 4, miren. 4 de 5 que hay en las clases. 4 de 5 que hay, ¿verdad? Por eso es que casi llega al 10. Bueno, casi es 9. Casi es 9. 8.95 casi es 9. Ya. Entonces, ahí está la mediana. No sé si hay alguna pregunta, jovencitos. Preguntas. Preguntas. No, profe. Vale, si quieren mejor cópienlo esto. Y nos vamos a ir despidiendo porque ya terminamos casi. Bueno, ahí termino de copiar.